¿Y si la realidad fuera mucho más profunda de lo que tus sentidos perciben? Síntesis de Las puertas de la percepción de Aldous Huxley, nacido en Inglaterra en 1894 y fallecido en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1963. Fue uno de los escritores y pensadores más influyentes del siglo XX. Desde muy joven se interesó por la literatura, la filosofía, la ciencia y el estudio de la mente humana. A lo largo de su vida buscó comprender los límites de la conciencia y la forma en que los seres humanos experimentamos la realidad. Las puertas de la percepción, publicada en 1954, es el relato de una experiencia personal que el propio Huxley vivió bajo la supervisión de un investigador, utilizando mescalina, una sustancia obtenida del peyote. Sin embargo, este libro no pretende ser una invitación al consumo de sustancias, sino una profunda reflexión sobre la percepción, la conciencia y la manera en que interpretamos el mundo. A partir de esa experiencia, Huxley se pregunta si aquello que llamamos realidad es realmente todo lo que existe, o si nuestros sentidos y nuestro cerebro actúan como filtros que reducen una realidad mucho más amplia. Este libro está dirigido a todas aquellas personas interesadas en comprender mejor la naturaleza de la percepción, el funcionamiento de la mente y las posibilidades de la conciencia humana. Huxley nos invita a observar con humildad aquello que damos por evidente y a descubrir que quizás la realidad es mucho más rica de lo que normalmente alcanzamos a percibir. La percepción cotidiana no muestra toda la realidad. Uno de los planteamientos centrales del libro es que el ser humano no percibe el mundo tal como es, sino únicamente una pequeña parte de él. Huxley explica que, para sobrevivir, nuestro cerebro necesita seleccionar constantemente qué información atender y cuál descartar. Si percibiéramos absolutamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor, la cantidad de estímulos sería tan inmensa que nos resultaría imposible actuar. Según describe el autor, nuestro sistema nervioso funciona como un filtro. De toda la información disponible, únicamente deja pasar aquella que considera útil para la vida diaria: reconocer objetos, movernos, alimentarnos, comunicarnos o evitar peligros. En consecuencia, la realidad que experimentamos cada día no sería la totalidad del mundo, sino una versión reducida y simplificada. Esta idea transforma profundamente la manera de entender nuestra experiencia cotidiana. Muchas veces creemos que vemos las cosas tal como son, cuando en realidad solo estamos viendo aquello que nuestra mente nos permite ver. Huxley no afirma que la percepción habitual sea falsa, lo que sostiene es que está limitada. Durante su experiencia, describe la sensación de que ese filtro disminuye temporalmente y permite contemplar aspectos de la realidad que normalmente permanecen ocultas. Desde su perspectiva, el mundo no cambia, lo que cambia es la forma de mirarlo. Y esa diferencia modifica completamente la experiencia de vivir. Descubrir el valor extraordinario de las cosas simples. Uno de los aspectos más sorprendentes del relato es que Huxley no experimenta un mundo fantástico lleno de escenas imaginarias como esperaba antes del experimento. Por el contrario, lo que transforma profundamente su conciencia son los objetos más comunes: unas flores, una silla, unos libros, la tela de unos pantalones. Todo aquello que normalmente habría pasado desapercibido adquiere una intensidad completamente nueva. El autor describe que deja de mirar las cosas según su utilidad y comienza simplemente a contemplarlas por lo que realmente son. Ya no observa una flor como un objeto decorativo, ya no ve una silla únicamente como algo para sentarse. Empieza a percibir cada objeto como una manifestación única de la existencia. Cada forma, cada color, cada textura parece contener una profundidad imposible de expresar con palabras. El tiempo parece detenerse, la necesidad de analizar desaparece.
y solo queda la contemplación. Huxley intenta explicar que existe una diferencia enorme entre mirar y realmente ver. La mayor parte de nuestra vida observamos el mundo con prisa, nombramos las cosas, las clasificamos y seguimos adelante. Pero rara vez nos detenemos a experimentar plenamente aquello que tenemos delante. Su experiencia le hace comprender que incluso el objeto más sencillo puede contener una riqueza infinita cuando deja de ser visto únicamente desde la costumbre. Esta enseñanza atraviesa todo el libro. Quizás el problema no sea que el mundo haya perdido belleza, tal vez somos nosotros quienes hemos dejado de percibirla. Cuando recuperamos la capacidad de contemplar, la realidad cotidiana comienza a revelarse con una profundidad completamente distinta. No hace falta buscar escenarios extraordinarios. Las mayores revelaciones pueden encontrarse justamente en aquello que vemos todos los días y que, por la fuerza del hábito, hemos dejado de mirar. El significado profundo de la belleza. Después de contemplar durante largo tiempo las flores, Huxley descubre algo que marcará toda su experiencia. La belleza deja de ser simplemente algo agradable para convertirse en una forma de conocimiento. Hasta ese momento había pensado que observar un objeto consistía principalmente en reconocerlo. Sin embargo, durante aquella experiencia comprende que existe otra manera de mirar, una forma de percepción en la que desaparece el impulso de clasificar, comparar o juzgar. En ese estado de conciencia, la belleza parece revelar la esencia misma de las cosas. Los colores adquieren una intensidad extraordinaria. Cada tonalidad parece contener innumerables matices que normalmente permanecen ocultos. La luz ya no ilumina simplemente los objetos, parece brotar desde ellos mismos. Para Huxley, aquello no era una ilusión, sino una manera distinta de experimentar la realidad. También observa que el espacio pierde gran parte de su importancia. Habitualmente prestamos atención a las distancias, al tamaño o a la posición de los objetos. Durante su experiencia, esas categorías dejan de ocupar el primer plano. Lo verdaderamente importante pasa a ser el grado de presencia y de significado que posee cada cosa. Del mismo modo, el tiempo parece disolverse. No existe la preocupación por el pasado ni por el futuro. Solo permanece un presente continuo profundamente vivo, donde cada instante parece completo en sí mismo. Esta transformación lleva a la autora a comprender que muchas veces vivimos atrapados entre recuerdos, planes y preocupaciones mientras dejamos pasar el único momento donde realmente ocurre la vida, el ahora. La belleza, entonces, deja de ser un simple placer estético para convertirse en una invitación a habitar plenamente el presente. El arte como intento de expresar lo inefable. Una parte muy importante del libro está dedicada a la pintura. Después de su experiencia, Huxley visita una librería y observa reproducciones de grandes artistas. Lo que descubre allí modifica profundamente su comprensión del arte. Empieza a pensar que algunos pintores lograron captar algo que la mayoría de las personas pasa por alto. No se trata únicamente de representar correctamente un paisaje o un rostro. El verdadero desafío consiste en expresar esa profundidad invisible que habita detrás de todas las cosas. Al contemplar obras de Van Gogh, Botticelli, Vermeer o otros artistas mencionados en el libro, Huxley siente que ellos fueron capaces de percibir una intensidad semejante a la que él había experimentado. Sin embargo, también reconoce un límite inevitable. Por extraordinario que sea una pintura, nunca puede reemplazar la experiencia directa. El arte puede señalar un camino, puede despertar una intuición, puede sugerir una verdad, pero jamás puede contener completamente aquello que intenta mostrar.
Esta reflexión lleva a la autora a valorar aún más la experiencia inmediata. Las palabras tienen límites, las imágenes también. La realidad vivida siempre supera cualquier intento de describirla. Y aún así, el arte sigue siendo profundamente valioso porque puede recordarnos que existe una profundidad esperando ser descubierta detrás de lo cotidiano. Quizás por eso las grandes obras permanecen vivas durante siglos, no porque respondan todas las preguntas, sino porque despiertan nuestra capacidad de mirar nuevamente. El ego y la ilusión de ser el centro. Otro descubrimiento importante aparece cuando Huxley dirige nuevamente su atención hacia las personas. Mientras contemplaba flores, muebles y objetos cotidianos, experimentaba una profunda paz. Sin embargo, al mirar rostros humanos, algo cambiaba. Comprende que gran parte de nuestra vida gira alrededor de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Vivimos preocupados por nuestra importancia, nuestro prestigio, nuestros logros, nuestras opiniones y el papel que representamos ante los demás. Durante su experiencia, esa construcción psicológica parece debilitarse. El autor siente que, por unos momentos, deja de ser el personaje habitual con el que normalmente se identifica. Y al desaparecer parcialmente esa sensación de yo, también disminuyen muchas preocupaciones. Pierden fuerza la necesidad de demostrar, la comparación, la competencia, la búsqueda constante de reconocimiento. No significa que deje de existir la identidad personal. Lo que cambia es el lugar que ocupa. El ego deja de ser el centro absoluto desde donde se interpreta toda la realidad. Esta vivencia conduce a Huxley a una reflexión profundamente humana. Quizás gran parte del sufrimiento nace precisamente de la importancia exagerada que damos a nuestra imagen personal. Vivimos defendiendo una identidad que creemos indispensable, cuando en realidad existe una dimensión mucho más amplia de la existencia que permanece oculta detrás de ese personaje. El libro no propone eliminar la personalidad, invita más bien a descubrir que somos mucho más que las ideas que tenemos sobre nosotros mismos, y esa comprensión trae consigo una sensación inesperada de libertad. Porque cuando dejamos de sostener constantemente nuestro personaje, comenzamos a descansar en la simple experiencia de existir. En ese descanso, el mundo recupera una frescura que normalmente permanece escondida bajo nuestras preocupaciones cotidianas. La contemplación y la vida cotidiana. Hacia el final del libro, Huxley dirige su atención a una pregunta profundamente humana. ¿Es posible integrar esta forma de contemplar la realidad con la vida diaria? Durante su experiencia descubre que contemplar plenamente el mundo produce una paz inmensa. Sin embargo, también advierte que la vida no se reduce únicamente a contemplar. Existen responsabilidades, relaciones, decisiones que hay que tomar y acciones que requieren nuestra participación constante. Esta tensión ocupa una parte importante de su reflexión. Por un lado, la contemplación permite descubrir una profundidad extraordinaria en la existencia. Por otro, la vida cotidiana exige actuar, comunicarse y asumir responsabilidades. El autor reconoce que durante su experiencia le resultaba difícil interesarse por las tareas habituales. La intensidad de aquello que percibía hacía que muchas preocupaciones ordinarias perdieran importancia. Sin embargo, lejos de presentar esto como una solución definitiva, Huxley reconoce que el verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio. La contemplación puede enriquecer la acción, pero no reemplazarla. Comprender que la realidad es más profunda no elimina la necesidad de vivir, trabajar, cuidar a los demás y construir vínculos. La experiencia interior adquiere verdadero sentido cuando transforma también la manera en que habitamos el mundo. Quizás la enseñanza más valiosa del libro no sea intentar permanecer siempre en estados extraordinarios de conciencia, sino permitir que esos momentos cambien nuestra forma de mirar la vida cotidiana.
porque cuando aprendemos a contemplar con mayor profundidad, también aprendemos a vivir con mayor presencia. Las puertas de la percepción no pretende ofrecer una teoría definitiva sobre la conciencia, tampoco intenta demostrar que exista una única manera correcta de experimentar la realidad. Lo que Aldous Huxley comparte es el testimonio honesto de una experiencia que transformó profundamente su manera de comprender el mundo. A lo largo del libro descubrimos una invitación constante a cuestionar nuestras certezas. Tal vez aquello que llamamos realidad sea solamente una pequeña parte de un universo mucho más amplio. Tal vez nuestros sentidos no nos engañen, pero sí nos muestran únicamente aquello que necesitamos para desenvolvernos en la vida cotidiana. Y quizás detrás de esa percepción limitada existe una riqueza inmensa esperando ser descubierta. Huxley también nos recuerda que la belleza no depende únicamente de aquello que observamos, depende sobre todo de la forma en que aprendemos a mirar. Cuando desaparece la prisa, cuando dejamos de reducir las cosas a su utilidad, cuando nos detenemos a contemplar con verdadera atención, entonces una flor deja de ser simplemente una flor. Una silla deja de ser únicamente un objeto. La luz, los colores, las formas y hasta los pequeños detalles comienzan a revelar una profundidad que normalmente permanece oculta. El libro también invita a mirar con humildad nuestro propio ego. Gran parte de nuestras preocupaciones nacen del personaje que creemos ser. Cuando esa identificación se relaja, aunque sea por unos instantes, aparece una sensación de libertad difícil de describir, no porque el mundo cambie, sino porque cambia la forma de habitarlo. Tal vez esa sea la mayor enseñanza de esta obra. La transformación comienza cuando cambia nuestra percepción. No necesitamos esperar una realidad diferente. Podemos empezar descubriendo la profundidad que está ya presente en aquello que vemos todos los días alrededor nuestro. Como escribe Aldous Huxley, citando a William Blake, la frase que inspira todo el libro: si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo se habría de mostrar al hombre tal cual es, infinito. A continuación te ofrezco 3 ejercicios inspirados en este libro. Primero, contemplar un objeto cotidiano. Elige un objeto sencillo de tu casa, una taza, una planta, una piedra o un libro. Obsérvalo durante 5 minutos completos. Evita nombrarlo mentalmente o pensar para qué sirve. Simplemente contempla sus colores, sus formas, sus sombras y sus detalles. Permite que tu atención permanezca completamente presente. Tal vez descubras una belleza que siempre estuvo allí y no habías visto. Segundo, practicar la presencia absoluta. Durante algunos minutos al día, deja de pensar en lo que ocurrió ayer y en lo que sucederá mañana. Lleva toda tu atención al momento presente. Observa la luz, los sonidos, el aire, la temperatura y las pequeñas sensaciones de tu cuerpo. No intentes cambiar nada, solo permanece presente. Este sencillo ejercicio ayuda a desarrollar una mirada más consciente hacia la realidad cotidiana. Tercero, mirar más allá de la utilidad. Durante el día elige 3 objetos que normalmente utilizas de forma automática. Antes de usarlos, detente unos segundos y obsérvalos, como si fuera la primera vez que los vieras. Y pregúntate, ¿qué estoy dejando de percibir por la fuerza de la costumbre? Con el tiempo, este hábito puede despertar una mayor capacidad de asombro frente a las cosas más simples. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerda que este contenido es una síntesis interpretativa basada en el libro de Huxley y no representa la riqueza de esa obra. Te animo a acercarte al libro y descubrir por ti mismo
la profundidad de sus planteamientos. Y si este contenido aportó valor a tu camino de aprendizaje y transformación, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y acompañarme en los próximos encuentros, o también en los previos si recién descubres este canal. Seguiremos explorando libros e ideas que nos ayudan a mirar la vida con más conciencia, con más profundidad y con más amor. También puedes dejarme un comentario. Gracias por estar y hasta el próximo encuentro.